que usan mucho la razón. Es decir, son personas que pueden razonar acerca de determinados hechos y acerca de determinados objetivos. Si no impera la razón, es imposible tener estrategia, ¿está? Y también en el marco de la razón, en el diseño de la estrategia, obviamente hay un gran campo para la intuición política. Es lo mismo que ahora. Churchill tenía una estrategia militar frente a Alemania. Él tenía razones, aun cuando le decían que era místico. Igual lo mismo que me dicen a mí, que era místico, que estaba loco, que estaba tarado, decía se viene Alemania, toma Europa. Nadie le dio bolilla hasta que Chamberlain le da unas semanas antes es primer ministro, porque si no directamente estaba concluido todo el dominio alemán. Pero ella efectivamente, él no tuvo una intuición de que venía Hitler, sino una clara racionalidad en ver como estratega al otro estratega. ¿Está claro? Es decir, ¿qué vio ahí? Un contendiente de un juego. Entonces lo que usó, en definitiva, es que tuvo la capacidad racional de analizar que alguien empezaba a jugar en Europa desde el inicio, iba analizando los juegos y en consecuencia es por lo cual decía se viene Hitler, es una trampa, se viene Hitler. Mientras los otros, como no iban atando los hechos y no tenían mirada estratégica, no podían ver al otro jugador. Es como si alguien estuviera, como si Hitler estuviera jugando al ajedrez solo. Y en todo caso Churchill desde el otro lado, siéndole místico, estaba jugando, empezando a jugar sin que el poder lo dejara, ese ajedrez con el otro. Eso es una estrategia. Viendo el juego por donde viene el poder y generando la estrategia, o desde el poder generando otra estrategia. Pero esto es razón. Primariamente es razón, mucha razón, pero también intuición. ¿Está? ¿Qué quiere decir? La estrategia está compuesta por un 80% de razones y un 20% de intuición artística, digamos, de arte. Eso es un general cuando diseña, no es que todo es intuición, ¿está? La estrategia en consecuencia es una forma de jugar, un diseño de juego, un objetivo a lograr, parar por ejemplo a Hitler en Europa, derrotarlo o tornar Europa en una Europa aria, profundamente antijudía. Es decir, cualquiera puede ser, la estrategia no tiene contenido axiológico, ¿está? O sea que un buen estratega puede ser un gran hijo de puta. Sí, sí. ¿Está? Y un tipo muy bueno puede ser un imbécil. Igual lo salva Dios por inocente al imbécil, ¿está? Sí, sí. Pero ese no tiene estrategia, no porque una se diga que una persona buena tiene estrategia, es decir, es indiferente desde el punto de vista axiológico. La estrategia, las estrategias. Ahora, desde el punto de vista de la intuición, ahí sí juega y mucho el factor axiológico. Es decir, los valores o los no valores que perseguís. Y es mucho más fácil ser estratega siendo malo que ser estratega siendo bueno, por el problema de las tácticas. ¿Por qué? Fíjense cómo es. Es decir, juega la razón y juega ese 20 de intuición. En ese 20, en el juego de la razón, no es axiológicamente es neutro. Ahora, en el 20% de intuiciones, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces el cuadro? ¿Por qué diseñas la estrategia? ¿Qué es lo que te recreas? ¿Qué es lo que ves? Ahí sí juegan los valores y juega el inconsciente del sujeto. Ahora vamos. Cuando vos tenés una intuición frente al juego del otro o porque querés proponer un juego, la estrategia forma parte de un juego. La vida es un juego
y las estrategias forman parte del marco de un juego. No hay otro. La vida es lúdica, la política es lúdica y la estrategia también hay que entenderla como un juego. Quizás el mejor juego sería en este sentido el ajedrez, pero todo es juego. Siempre tenés contendientes múltiples, 1, 2, sos parte de un grupo, no sos parte de un grupo, tenés estrategia en relación al grupo, pero la estrategia es justamente un objetivo mayor. ¿Está? En ese componente de intuición juegan tus valores. Ahí vos podés ser un tipo cuyo objetivo es el dominio total de los sujetos. Vos podés tener como objetivo tornar un país esclavo. Vos sos un gran hijo de puta. Perdón la expresión, pero es lo más exacto. Liquidar un poco de... Tengo que sacar un poco de... Vos podés tener un objetivo destructivo. ¿Qué estoy pensando? Porque ustedes dicen esta loca, ¿por qué dice así? Porque miren, que después vamos a ver en el caso práctico, el objetivo puede ser la destrucción. El objetivo de la estrategia puede ser una venganza destructiva. ¿Está? El objetivo de la estrategia puede ser la construcción de una nación. También autodestructiva. También autodestructiva. Puede ser una venganza. Toda venganza destructiva es autodestructiva. No hay forma de... ¿Me entendés? Siempre es la serpiente que se pisa la cola. Pero en realidad el objetivo, la intuición es de venganza. Esta es la disidencia. Y después vos podés tener una intuición. También hay una estrategia de resistencia, también una estrategia de demolición de un orden anterior viejo, también una estrategia de construcción. Y ahí van jugando la parte axiológica que lo habremos visto en Humanismo y Libertad. Porque lo vimos que está en el libro. ¿Está? El objetivo de Moisés como misión política de parte de Dios era liberar a un pueblo. Pero el objetivo del faraón era retener a un pueblo esclavo. Ahí ustedes van viendo, digo, en términos literarios, por ejemplo, si ustedes leen el libro Las Mil y Una Noches, lean la introducción de Las Mil y Una Noches. Ese es un libro cuya introducción es de estrategia política. Y donde vamos a ver cómo juega ese 20% de intuición que tiene un componente axiológico central. Para que entendamos bien las dos cosas. Bueno, Chucky el Maldito tiene un objetivo, ¿entiendes? Destructivo. Acá hay mucho Chucky el Maldito. Pero, ¿qué son Las Mil y Una Noches? Son muchas historias, yo estoy cansada de poner, no sé qué hacer. ¿Ustedes no me escuchan? Sí, no. si lo pones ahí cerca, se Yo creo que están viejos ustedes que son jóvenes. Tengan que hacer de qué, Ponételo cerca de la boca. No quiero. Ah, bueno. Nada, me duele todo. Bueno, yo cuando empiezo a hacerlo tengo sueño, ¿sabes? Ya te conocí. Yo cuando tengo sueño me enojo. Bueno, Como los bebés. en la historia de Las Mil y Una Noches se cuenta la historia de son muchos cuentos árabes. En realidad hay miles de historias de Las Mil y Una Noches. Hay un tratado de Borges que dice que cada lector que lee Las Mil y Una Noches lee los 1001 cuentos distintos. Lo cierto es que, bueno, ahí había, qué sé yo, ¿cómo será el jefe ahí? Un sátrapa, ¿qué será? Entre los jefes árabes, ¿cómo se llamará el faraón? Bueno. Jeque. Los malos. No, sátrapa sería. No sé, bueno, me van a hacer que un faraón, supongo, ¿no? Pero no es faraón, porque el mundo Un jeque sultán. El Sultán me salía, pero los sultanes son los sátrapas, pero no me salió un sultán. Entonces los sultanes tenían sus primeros ministros, sus secretarios, sus escribas, sus intelectuales son sus escribas, etc. Y este rey tenía quería el dominio sobre todas las personas, es decir, hacía biopolítica. Dirían hoy. Entonces se acostaba con una mujer que elegía todas las noches y la mataba a la madrugada. Perdón, el segundo del sultán se llamaba Gran Visir, o sea que el chico empezó a funcionar porque recién me acordé de Cherezada. Entonces,
Ella era hija del gran visir y era una mujer hermosa. Esto me encanta. Los cuentos de las mil noches son eróticos, son maravillosos. Son peor que esa que escribe sobre los indios blancos, ¿vieron? Ah, Sí, sí. Bonelli. Sí, Bonelli. Pero mejor literatura que Florencia Bonelli. Bueno, y entonces, ¿qué estrategia diseña Sherezada? Esto está en la introducción, es una estrategia política, miren ustedes, de preservación individual y de preservación colectiva de las mujeres. Es decir, ella diseña una estrategia, esta es la obra literaria, esta chica, para preservar su vida y preservar la vida de las demás hijas del reino. Estrategia de carácter puramente político, de sobrevivencia personal, pero de sobrevivencia y además claramente humanista. ¿Te das cuenta? Es decir, el objetivo de la estrategia era salvar a otras mujeres, no salvarse solo ella misma. Porque como todas las noches, si moría una mujer, había otra mujer que se moría la noche siguiente, su sobrevivencia causaba la sobrevivencia de muchas otras mujeres. Objetivo político respecto del rey clarísimo. Ahora, ¿qué hacía la mina? La mina tiene dueño. Fue un candidato, le dije, esta mina tiene dueño, Dios. Bueno. Entonces, se ve como los cuentos eran sumamente eróticos, ella le empezaba a contar distintos cuentos que de las mil noches. ¿Está? Pero lo que hacía era que cuando llegaba la hora de la violación y la matanza, ella ponía el lugar más excitante del cuento y que todavía era un enigma, que no se sabe, como una telenovela, ¿ah? La próxima capítulo, como Pino y Lilita. En el momento, porque era a la madrugada, ella le decía que le podía seguir contando el cuento a la noche siguiente. Es decir, que siempre el desenlace del cuento empezaba en las vísperas, ¿entendés? Empezaba en la noche, comenzaba otro cuento y a la madrugada llevaba, y este en todo caso fue Juan Carlos Portantiero, que fue, que creo que vive, porque yo estoy matando a mucha gente que no tiene ni cuenta que vivía. No debe tener más de 72, 73 años. Escribió un libro en el 83, 82 sobre la construcción de un orden democrático. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero debe estar en la librería de la calle Corrientes, ya me va a salir. Juan Carlos Portantiero es un socialista que fue un gran profesor, o es todavía en la Universidad de Ciencia Política en Argentina, que le escribió a Alfonsín el discurso de Parque Norte, junto con Beatriz Álvarez. La construcción de un orden, creo que es. Y él habla de que en realidad dice que Foucault, ¿se acuerdan de Foucault, Vigilar y Castigar, la historia de la locura en la época clásica? Para los que no saben, Foucault es un deconstruccionista, es decir, un tipo que sobre una especie de genealogía de historias particulares pone en cuestión toda la modernidad y muestra, devela lo disciplinario de la modernidad. Yo estoy pasada por ese tipo, a los 30 años. 29, 30 años, a mí ese tipo me cambió toda la visión del derecho, de un montón de cosas, y yo di las palabras y las cosas, la verdad y el orden jurídico, bueno, lo demás, microfísica, la biopolítica viene de ahí. La verdad que Foucault fue un tipo muy valioso desde ese punto de vista, para romper cabezas. No sé si para construir objetivos, ¿está? Pero sí para romper cabezas. Y yo creo que en el fondo de él mismo había un afán redencionista no explícito, aunque fuera muy escéptico. Era gay y es uno de los primeros que muere de SIDA. Se suicida, pero con
SIDA, cuando no se sabía lo que el SIDA era. Y que según amigos míos se fue una cosa muy sospechosa que tanto en Berkeley como en París se produjera muertes masivas en muy poco tiempo. Que habían tenido que ver con los criterios del neoconservadorismo norteamericano. ¿Entienden? Como si en los saunas de París, etcétera, hubieran infiltrado algo, pero se generaron muertes masivas en Francia, hasta el punto que muchos huyen de París. Y es una de las primeras víctimas del SIDA y también pero creo que tenía una pareja, etcétera, pero él empieza, estoy hablando de los 80, pelado, el profesor del Colegio de Francia, estudió en la Politécnica, y todas sus obras, la verdad, hay algunas más densas, menos densas, pero es un tipo muy interesante. Para los que les gusta hacer biopolítica o estudiar, lean Vigilar y Castigar. Para mí los dos mejores libros que te pueden explicar un montón de cosas son los más fáciles también, Microfísica del poder, La verdad y las formas jurídicas. Y trabajo. ¿Y cómo se llama el otro que les dije? Microfísica del poder, un libro así de chiquitito. La verdad, después dijiste... Que es el poder vista entre las redes. Ahora les voy a explicar lo que es el poder para él. No sé por qué llegué a un poco, pero está muy bien. Sí, sí, ya lo Trabajo. La verdad, la forma jurídica es el que dimos en el Instituto Anaren, ¿se acuerdan? Sí. Creo que lo voy a reeditar ahora. Cuando hablé de historia de la justicia el otro día en la clase de los martes, hablé de esto. De la verdad y la forma, saber y poder, relaciones entre saber y poder, que está en la política en busca del sentido. Y hay un artículo de él, unas clases de él extraordinarias sobre parresía, que las tiene Tomás Abraham. O sea que busquen algún libro de Tomás Abraham, ahí también está la parresía. Eso es lo que soy yo. Están parresiastas a alguien que dice la verdad y que le importa más decir la verdad que el costo personal que está ahí. Eso también lo escribió. Y Foucault escribe historias chicas. ¿Está? Es decir, el tema de la historia de la clínica, la historia de la psiquiatría, por ejemplo, de cómo confluye el saber y el poder, y como distintas dictámenes, uno decía que estaba loco y el otro decía que estaba sano, de acuerdo al avance de la misma ciencia psiquiátrica. Y finalmente el juez cree que está loco, pero lo condena como si estuviera sano porque no tiene a dónde mandarlo. Cosa que ocurre. ¿Qué te pasa, Roberta? ¿Me podés dedicar esto que hace chiquito? Sí. ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué me fui? En la psiquiátrica, en la parresía. No, antes. ¿Cómo me fui a Foucault. Saber y poder. De los libros eróticos, de los libros de sexto. Ah, perfecto. Entonces Juan Carlos Portantiero, ahí está. Juan Carlos Portantiero, retomo la construcción de un orden, se llama, dice que hay unas, plantea lo de Clemens, ¿cómo se llama la guerra Clemens? Clemens, se escribe, pero no sé cómo se pronuncia. Clement. ¿Eso cómo decir? Clement. Clement. ¿Seguin no termina? No. Clemens Seguin se lee. Sí, es Clemens Seguin. Pero yo no sé si estoy pronunciando bien, porque yo puedo decir disparate histórico. Bueno, pero ¿qué es la historia de que toda la política debe entenderse como guerra? Esto es lo que dice Clemens Seguin. No es así. ¿Qué tipo es? Clemens Seguin o algo así. No es Clausewitz. Esa, Clausewitz. Viste que no sabía que estaba equivocada. Yo lo- No, pero yo No. Es un general alemán. Es un general alemán. Hay Clausewitz. Clausewitz. Yo siempre le dije mal. Por eso me que no Está era. estudiado en todo las No, escuelas de guerra. En la historia de la guerra del mundo. Él dice que la política es como la guerra. Esto es el kirchnerismo. Sí. ¿Está? Esto es el populismo, esto es... Es decir, que no hay otra forma de la política, es decir, que esa
la política es la guerra bajo otros medios, bajo otras reglas. Esta es la teoría de sí, porque yo toda la vida le dije Clemencia Wills, ¿entendés? Por eso yo sabía que estaba mal, porque es Clausen. Ah, Nepo, es la Nepo. Cuando dicen alemán es Clausen. Pero yo le cambié el nombre a los 20 años, yo cuando cambio el nombre a la gente ya no puedo volver al nombre original jamás, pero nunca le dije bien, ni tengo ganas. Entonces dice, mire lo que dice Portantiero, estamos en Sherezada. Portantiero dice que sin embargo hay una sola forma, hay algo de esto en el kirchnerismo, pero tomado de manera perversa. La construcción de un orden de Portantiero. Lo que va a decir Portantiero es que hay una sola forma de la política que se escapa de la política como forma simulada de la guerra. ¿Ah? Que es la construcción de una narrativa, guarda, y más dice, de un relato, pero él habla de una narrativa, de un discurso, como un nomos griego, ¿entienden? De una vivencia narrativa, no solo como discurso, puro discurso, sino como discurso entrado, como un discurso encarnado, narrativa, pero puede ser relato, la narrativa es a su vez un relato, y ahí está el problema, que puede ser encarnado o falso, dominante. Esto es lo que no vio Portantiero. Bueno, voy a seguir porque si no me lo estoy confundiendo. Portantiero dice que hay una forma, solo una forma de hacer política, que se puede alejar de la política como simulación de la guerra. O la prosecución de la guerra por otros medios, que es la narrativa de una sociedad democrática que se defiende de la guerra al estilo de Sherezada. Es decir, de una narrativa que impide la guerra, que impide el exterminio, al estilo de la estrategia de Sherezada. Ahora se me cayó el libro. La construcción de un orden se llama, etapa negra, de una editorial que ya me va a salir. Ahí entró el chico. ¿Está? ¿Entendieron? Muy bien. Dice que la política como eventual narrativa o relato la ingresa, la noción de esta narrativa, la ingresa Foucault en un texto del año 62. Por eso es Foucault. ¿Ahora entendieron todo? O sea, Foucault es un deconstruccionista, un tipo que hace otra genealogía, otra historia del poder, de los poderes disciplinarios que están en lo bajo. Está en las redes, en tu madre, en tu escuela, en el panóptico de venta, en todo lo que te va dominando, y en esa historia es demoledora de la ilusión de la ilustración. Es demoledora de las instituciones modernas, porque te muestra la microfísica, ¿me entienden? No entiendo qué es microfísica, pero ustedes entienden, como la telaraña, ¿sí?, del poder. Es fantástico. Usted tiene que leer Foucault, porque Foucault le rompe la cabeza a todos los que vinieron, los que por ejemplo están en el PRO, le da vuelta a toda la cabeza. Si a mí me dio vuelta que era de liberal, que era de izquierda, te imaginas lo que puede ser, te rompe la cabeza. El mejor libro para quedarte destruida en toda forma de conocimiento. ¿Quieren aprender de nuevo? Lean Foucault. La Nación está proponiendo Foucault a un precio de 40 pesos. ¿A cuándo sale? Y los viernes. Ya pasó, pero seguramente hay... No se pueden conseguir. Sí, uno pasa... Bueno, entonces hay que avisarle a mi... Que la entregue. Sí, porque yo tenía ya también, lo trajo Eco. Bueno, ahí tienen, cómprense, porque vale la pena. Para mí es un pensador de ruptura. Y de ruptura de la cabeza, o sea que te cascotea, vos por ejemplo ingeniero, te revienta. ¿Entendés? Ahora, lo que yo hice cuando daba Derecho Constitucional en la facultad, 18, 19 años,
era empezar a dar Foucault. Primero les enseñaba la Constitución, la teoría, después les daba a Foucault y decirle reventaba todo lo que no querían. Sí, pero ¿y qué vamos a rendir? No sé. ¿Y qué vamos a hacer el parcial? No sé. Pero y después de que lo que leímos no creemos nada y no sé. Y terminamos en un juicio sobre distintas narrativas, con testigos, con exámenes semiológicos, qué sé yo, sobre la posibilidad de que un tercero te ayude a buscar tu identidad, que es el caso de los transexuales, que era el caso de la Cochinelle, el primer caso de transexualidad que fue condenado un médico cirujano de San Martín, muy conocido de Buenos Aires, un neurólogo, que después terminó viviendo en el Chaco. Él fue condenado por ayudar a la Cochinelle a cambiar su sexo. Fue condenado por lesiones gravísimas. Entonces la pregunta yo la hice, por ejemplo, hacían los cursos en materia de derecho constitucional. Si ella, que se sentía mujer, con lo cual hay una especie de castración, ¿está? Si se sentía mujer tenía derecho no a su identidad, ¿se imaginan? De esto estoy hablando, Hace muchísimo. 27 años enseñaba esto en la facultad, pero yo decía, la carrera está loca. No, el caso anterior, yo enseñaba esto a los 20 y pico, 30, claro, hace 27 años, 30 años fácil. Y después hicimos el juicio. Algunos la condenaron y algunos los absolvieron. Es decir, algunos por el contrato moral de la sociedad aplicaron el Código Penal y otros aplicaron la Constitución. No existían los tratados de derechos humanos, esto era mucho antes del 94, estábamos en los 80. Creo que estábamos en dictadura todavía. Sí, No, sí, a ver si 82, 83 que no enseñaba esto en la facultad. Claro, los chicos salían todos tarados de ahí. Y se les caían los conocimientos. Lo bueno de Foucault es que te desarma lo armado. Única forma de volver a pensar. Necesitas hacer repensar, ¿no? Claro, vos tenés cuidado porque a esta altura de tu vida podés quedar No, mejor yo chamuscado. no lo leo. Mejor yo no lo leo. A ver si te me peleas con el arquitecto. No, por favor. Ah. Mira que ya muchos me semaforean con ese tema. No hay que abrir más la cabeza una historia de la vida. No, mejor me quedo con esto. Sí. Así que para ustedes es impresionante. Tiene también historia de la locura en la época clásica, que es formidable, es muy complejo, pero la introducción, las primeras 100 páginas, sáquenlas de internet, que es la historia de la locura. Que dice, en el viejo lugar que ocupaban los leprosarios, en la Edad Media, se pusieron los psiquiátricos en la Edad Moderna. Es decir, que así como contagiaba la lepra en la Edad Media, al principio de la Moderna, contagiaba la locura en la Edad Moderna. Por eso está fuera de la ciudad. Yo tendría que estar fuera de la ciudad. Está, es decir, contagiaba la locura. Vieron que el miedo a la locura, por eso la gente, por ejemplo, estar con un esquizo es lo más. Digo, si vos permitís, no interrumpís el relato, el que tiene esquizofrenia sube o el delirante y después baja. Si vos lo interrumpiste puede matar. Esa historia de la locura, y entonces cuando cuenta la historia de la locura, que en la Edad Media, ya en la Edad Moderna también en la lepra, en la Edad Media la historia del Narrensic, de ese relato de la Edad Media del barco de los locos. El Narrensic es el barco de los locos, donde la Edad Media ya a los que no podía controlar de ninguna, porque los locos andaban todos sueltos, eran todos místicos como yo. Belgrano era místico, había sido. Sí, hoy me contaron la historia de que se puso con el traje de monje, está enterrado ahí, en la iglesia de Santo Domingo, y creyente de la Virgen del Rosario. Le digo, mirá vos todos admiran a Sarmiento y a Belgrano era un místico como yo. Yo me voy a vestido de monja para cuando me entierren. Le dije al prior ahí, yo me visto de monja, si usted se vistió de... ¿De qué orden? Del dominico. Divino, No, vayan a... vos. Cualquiera, la loca de la franciscana, como la Regina, bueno. Entonces el Narrensic es el barco de la muerte, es la metáfora de la muerte. De ahí viene el gran libro que se llama El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. ¿Vieron la película de que la música de Shakira?
No, La, no, no. sí, la música y la canción es de Shakira. El amor en los tiempos del cólera. Es una historia de García Márquez fascinante, pero bueno, él la espera, se enamora, ella formaba parte de otra clase y él la espera cogiendo, eso sí, perdóname que le diga así, pero viste, todas las escenas de la película era un Bon Vivant y se hace dueño del de ¿cómo se llama estos barcos? De como la empresa del Caribe, ¿entienden? La empresa caribeña en Colombia que va por el río, pero que tiene la bandera de la peste. Cuando los que están apestados y están en el barco. Entonces, cuando ella queda viuda, él la empieza a visitar y se vuelven a enamorar como el primer día. Entonces, él que era el dueño de la empresa, después terminan ellos mismos abrazados, haciendo el amor con 80 años. No, es lo más. Está y ponen la bandera de la peste. Es decir, deciden morir como en el Narrensee, como en un barco que nunca tiene puerta. Es decir, esta es la metáfora de la muerte desde la Edad Media. El Narrensee. Ahí lo metían a los locos. Después a los locos, después estaban los leprosarios y después tuvieron los psiquiátricos. Por eso la edad moderna es tan fuertemente disciplinaria. Él también va a escribir el Panóptico de Bentham como el lugar del esquema disciplinario de donde viene la biopolítica. ¿Están entendiendo algo de lo que digo? Sí. Bueno, sí, porque esto se entiende ahora. Las cámaras de seguridad de hoy son panópticos de punta a punta, pero son panópticos urbanos. Porque las cámaras de seguridad están hechas, en realidad el panóptico, la escuela, la fábrica, está hecha para meter en un reloj a la gente. Para meter a la gente en una disciplina que venía del campo, que no tenía hora, ¿me entienden? Entonces, la escuela es disciplinaria, la fábrica es disciplinaria, todas las instituciones, la presión es disciplinaria, el hospital, tiene mucha historia de Salpentear, del Sí, hospital de París. sí, para disciplinar lo hacían trabajar. Claro, con horarios, está es todo el periodo industrial, ¿eh? Y el periodo también escolar, y él en vez de mostrarlo como un lugar de progreso, lo muestra en su capacidad de dominio. El panóptico de Bentham es que siempre hay un vigilante arriba. Muy bien. Hoy la biopolítica, que es el control de los sujetos, se ejerce de una manera brutal, a través de las redes. Por eso hay que tener mucho cuidado, intimidad y redes, que es lo que pones en tu Facebook personal. Yo pongo de todo menos la intimidad, ¿entienden? Ustedes, los jóvenes tienen que tener mucho cuidado con eso, porque eso es biopolítica pura. Decía, vos te está examinando el panóptico. Siempre piensen que no estás mandando un mensaje a quien querés mandar, sino que en realidad está siendo controlado, está siendo mirado. Y la mejor expresión de esto es las cámaras de seguridad, porque no solo controlan hoy, por ejemplo, previenen el delito o sirven para encontrar a alguien que cometió un delito, sino que prácticamente disciplinan la vida cotidiana. Vos tenés un espía. Cuando vos entras a un edificio de departamentos, tenés un espía. Sí. Cuando vos salís y te vas a la esquina de la casa, tenés un espía. Es decir, que el seguimiento de una persona, y por satélite te puede seguir del baño, tu comedor, ¿me entienden? Eso se llama biopolíticas, control sobre las personas. Esto puede dar lugar a en auge nacionalista, fascista y de control puede ser terrible, 10 veces peor que la SS, ¿entendés? Que la Gestapo y que todo. No era el Con las objetivo cámaras de la modernas SUBE, y los celulares saben no dónde era el está ubicado. objetivo de la SUBE. Sí. Claro, eso es lo que, Claro, es lo que iba a decir. La SUBE, las cámaras de seguridad, todos son tecnologías que sirven a la libertad, pero que también sirven al mayor de los dominios. Que fue mi discurso en la Cámara. Pedile el contrato moral. Ahí. Bebé, vos, el barbito. No. Pedile la copia del contrato moral. Que yo lo dije en la Cámara en el año 90 y pico. En Aviasat. Está el control de la información sobre tu persona, que es casi una cosa moral. ¿No sería un gran hermano? Bueno, el gran hermano es la cámara que tenés arriba. Eso es un panóptico. Yo lo que entendí es difícil. Reemplaza al vigilante. No, pero es como a lo que se refiere, un
una torre que es como que ve todo y no que todos te vean a vos, como Así los es, que decía en la fábrica de poner los más eficientes más adelante y para tenerlo. Es un panóptico, es alguien que no se ve, vos no ves quién está detrás de la cámara, Veo todo. pero que te ve. Pero además se me hace más que más gran hermano que hermano. Más, no sé qué más. ¿Más gran hermano que qué? Va más con el concepto de gran Lo mismo. hermano. Es No, lo es mismo. lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que la vida de los otros, mirá la película alemana, la vida de los otros es lo que más entretiene al ser humano. Cuando, por ejemplo, vos vas por una avenida, siempre mirá los departamentos, a mí me encanta en verano, en la playa, mirá lo que hay adentro. No hay cosa más linda que mirar lo que hay adentro. Ustedes que miran el jardín o miran detrás del vidrio que hay. Está La vida de los otros, se llama una gran película sobre Alemania del Este. En consecuencia, el Gran Hermano es hecho espectáculo, un supuesto panóptico de tipos encerrados, pero vos imagínate que las cámaras de seguridad podrían... No está viendo a nadie, todavía no está organizado, ¿no? Todavía. Está todavía caótico porque es para cuando hay delito, porque si no toda la vida cotidiana es un cúmulo de información. Ahora, para seguimientos personales de algunas personas ya sirve totalmente. Por eso será que Macri no quiere decir dónde están ubicadas las cámaras de seguridad que están en la ciudad. No, posiblemente no lo diga porque si no las otras zonas son zonas liberadas. Pero la verdad es que el objetivo es controlar. Entonces el objetivo final, esto usado en términos de un control sistemático de alguien o de algo también tecnológico que detecte determinadas conductas y que salte el chip, así como, ¿viste? Como los jueguitos, está viendo cosas que no tienen que ver con el delito, sino que tienen que ver con el control de las costumbres. Esto, la tecnología es neutral, pero puede servir, para mí siempre no sirve la libertad. En general sirve el peor de los dominios. Ese es el panóptico de venta. En Google Earth, que por ahí lo podés tener en tu casa, pero por ejemplo, el que puedes tener en Estados Unidos, o si vos lo pagás en tiempo real, vos podés estar viendo cualquier lugar del mundo lo que está haciendo la gente en su terraza si está colgando la ropa, por decirlo, tomando el sol del mundo. Es terrible. Es terrible. Hay un video ¿Cómo? en Francia de una persona que entra No, en una no, plaza no, y que la mete dentro de la capa, tipo Escuchá, como no, si fuera para. mano santa, y que le empieza a decir, vos tenés tal cosa, tenés tal hermano, tu número de tarjeta está, y Claro. después descubren una cortina y tienen un grupo de 5 hackers que saben sí. todo por la red. Es impresionante ver ese video. Pero está sacando fotos, si vos te sacás una foto con las cámaras modernas, saben por las coordenadas y todo en qué lugar estaba vos. Si activas el geotag, o sea, activas el Bueno, Wi-Fi. hoy en los Pero procedimientos además de policiales, eso, así vos es. pagando con tarjeta no. Los procedimientos de droga y de crímenes saben desde qué teléfono, desde qué lugar precisamente claro. estás hablando. Pero vos pagando con Google Earth, ¿no ves en tiempo real lo que la No, persona? no, no, Porque que las no fotos fue mi grandes casa. son satelitales, las fotos chicas son aéreas. No, pero un momentito. Yo no sé. No hablo del Google Earth que yo tengo en mi casa, que mi marido se entretiene. Yo lo para que digo cuando es que te vamos está de viaje. controlando. Sí, sí, Pero no, pero no ¿viste? quería corregir eso yo. Si en tiempo real ves, por ejemplo, una cámara puesta en Nueva York, en la Quinta Avenida, Sí. en ese momento te resulta divertido. Pero si vos lo usás eso con otro objetivo, El problema es que la tecnología es neutral. Siempre Exactamente. recuerden, la tecnología es neutral. Totalmente. claro. El tema es que puede ser usado para... ¿Quién tiene el poder de eso? Es el tema. Y Pero Estados también Unidos uno, tiene que no lo uno tiene por que saber ejemplo, hasta dónde no pueden ser las libertades en pos de la seguridad o qué nivel de seguridad. Lo que pasa es que hay generaciones que ya No, yo puse como un ejemplo nada más. Claro. No se puede. Lo difícil, claro, que es más fácil juzgarlo cuando pertenece a una generación que ven hacer su existencia, pero por ahí cuando naces en el medio de eso, Sí, tenés lo ves otro como pensamiento algo natural. Eso es lo que se termina Esa- creando, esa- se naturaliza algo que no. Se naturaliza una esclavitud. Yo vengo de estar viviendo en Estados Unidos hace poco, recién llegué, ahora ya está muy de moda tener la casa controlada con una cámara que ves cuando vas a trabajar, ves la mascota, qué sé yo, lo vas viendo en el celular. A mí me había interesado la cámara y me fijé cómo la activas y me llamó la atención que primero la imagen, digamos, pasa, la tenés que subir a internet, la ves, como que es una empresa privada de internet la que te... O sea, Provee. como que las imágenes de tu propia casa Están en internet y me llama mucho la atención eso. Ese es el Y panóptico. ellos Sí, entras con el usuario, ¿no? Y mirá. Tienen este un panóptico perfecto, Sí. pero de una precisión HD.
Y aparte que uno lo hace... ¿Me entienden? Lo que antes era un espía, un tipo, ¿me entendés? Ahora es HD. Y con ese super control es peor. Sí, O sea, es como algo bueno en sí. Los derechos civiles nacieron justamente Sí. para evitar el control sobre las personas expresos. Pero el problema es que ahora el control sobre las personas, disciplinario, es no expreso, ni siquiera sabés, que ustedes no perciben lo que, la gran paradoja que ustedes ven por la seguridad, lo que obviamente puede ser disparado contra tu propia intimidad y el sujeto. No es que son dos generaciones, es siempre hubo esto. Lo que pasa es que antes te encerraba y ahora no necesitan encerrarte, podés estar suelto. Y ahora es consentido. Vean la película, pidan en video La vida de los otros. Ahora es Que consentido. es extraordinaria. Es un chico, un escritor que era de Europa del Este, un guionista de teatro. que se enamora de una mujer, bueno, y el régimen de Alemania del Este empieza a controlarlo, ¿no? Y el tipo que controla es un tipo que no tenía incapacidad de sentir afecto, que era un tipo de los servicios especiales, que no tenía sentimiento, que solo iba una puta cada tanto. Yo qué guaranga que estoy, pero bueno, no sé. Estoy demasiado directa, ¿no? No Pero te tengo- estás liberando de las energías negativas. no sé qué me pasa, si debe ser eso. La prostituta va y entonces él tiene solo una relación sexual, se nota Sí. ahí que no hay amor, o sea, se termina enamorando de la historia de amor de los hombres. Y termina... No. Sí. Ah, no, yo no. Vean ahí, porque eso sería el control primitivo. Es decir, el control fascista, el control nazi o el control socialista o el control estalinista. ¿Está? Ahora van a ver ustedes que así como se democratiza la vida y la comunicación, se concentra el control. Eso lo pueden llevar ustedes a la maquinita, tendrían que escribir sobre eso. En el libro El contrato moral, mira, en Navias Data yo hablé de esto, te imaginas, esto de los chips a mí me enamoró a los 20 años. Y yo andaba con el silicio, y las máquinas y todas esas cosas, años 70. Entonces, en el Chaco, ¿te imaginas? Que te hablaba del pompero. Yo te digo, y yo tenía miedo al pomperito, porque yo mantengo todos los conocimientos. Entonces yo en el medio de que me venía el pomperito, ¿saben qué? El hombrecito del trajecito gris con un sombrero grande que te aparece y te viola. Entonces el pomperito empezamos a estudiar la noche y mi compañero de estudio tenía una niña, una novia que se quería ir y me decía, y volaba el gual de las cortinas del comedor de mi casa, ¿viste? Que daba a la calle. Y empezamos a ver el pomperito y el pomperito. Yo me asustaba y me iba a dormir. Entonces el tipo se rajaba con su novia. Y al mismo tiempo andaba con los chicos. A ver. Miren ese título. La economía del saqueo final se agota en sí misma, pero arrasa a todas las instituciones democráticas. Esto es lo que está pasando hoy. ¿Te das cuenta? No hay conspiración, hay descolaboramiento. Siempre lo mismo. ¿Te das cuenta? Después te decían que eras mística y loca. Hasta ahora soy vieja sabia. Sí. Nunca. Y ahora que me enteré que Belgrano era místico, puse en el Twitter. Murió como monje y todos los machistas lo Che, adoran, pero que me dicen gorda mística. ojo que te va a armar Cristina, pues dice que llamaba Belgrano. Sí. Mira, Amaba ella, acá está el discurso. Miren, acá hay dos discursos, vean después del contrato moral que no sé dónde está. ¿Dónde está? ¿No podemos entrar? Yo sigo hablando. Vení, mi amor. Y ahí hablo de eso, ¿no? Bueno, buscame por yo no se río. Bueno, ¿dónde estábamos? Muy bien, en la estrategia. Sí. El ajedrez. Entonces, ese punto de la intuición es un punto de la intención. O sea, el punto de la intención de la estrategia es también un punto de la intuición, el punto de la intención del objetivo es también un punto de la intuición de la estrategia. Sería un prejuicio o una
comprensión, ahí está, una precomprensión del objetivo y de la intención de la estrategia. La acumulación del poder, la liberación de un pueblo, el dominio sobre las personas, la búsqueda de la libertad, ¿está? Y ahí es donde los valores fluctúan. Mirá vos qué amoroso. Mira, ahí está, ahora le digo yo. Saber, Poder y Libertad, 5 de junio de 1996. Yo recién era diputada. Es un año. Mirá, la revolución ahora se produce el saber, aún en el área de la ciencia, para ser vendido y para producir. Tiene valor ya no de uso, sino de cambio, y entonces asistimos a lo que se llama la mercantilización del saber. La revolución tecnológica impactó aún más, porque solo se puede contener o producir aquel saber que pueda ser informatizado y que entre en los códigos de la informática. Piensen que los celulares eran así grandotes, ¿no? Yo de qué estaba hablando no sé, porque yo no... Bien. Esto produce la exclusión de los mejores saberes del hombre, que tienen que ver con ciencia humana, con el espíritu y con la filosofía, lo que en realidad no sirve para la producción del saber que va a ser vendido. ¿Qué pasa con los saberes acerca de las personas, cuyo monopolio tenía secretamente el Estado? Se trata del viejo secreto del Estado que determinaba buenos y malos, normales y normales, ¿cómo es? Normales y anormales. Con la mercantilización del saber y con la privatización de ese tipo de saberes, uno de los grandes negocios del mundo consiste en la negociación de los datos personales de los habitantes de un país. Son los bancos de datos los que producen los saberes acerca de las condiciones de la naturaleza y de la vida de las personas, y esto realmente es muy grave porque se dan dos procesos además que afectan al Estado. Esa innovación tecnológica, ese desarrollo espectacular de lo que se llama la era tecnológica basada en los códigos del lenguaje, determina el descentramiento del poder, es decir, que ya no podemos hablar solo del poder del Estado. Existe una inmensidad de poderes particulares. En segundo lugar, se da un acrecentamiento espectacular de las condiciones y de las posibilidades de control sobre las personas y también, consecuentemente, de la discriminación. Entonces, cuando deseo que me contraten, si no ingreso en un banco de datos como persona particular, quedo excluida de las posibilidades de trabajo y acceso a la sociedad. Y esto va a pasar. Si vos estás en un banco de datos, podés llegar a conseguir empleo. Pero así ves, si me incluyo en ese banco de datos, paso a ser registrada en este proceso de mercantilización del saber, lo que implica que van a empezar a controlar la historia de mi vida, de mi cuerpo, de mi experiencia vital, de mi comportamiento sexual, de mi raza y de mi religión. Y aquí aparece uno de los procesos más colosales de control sobre las personas y régimen de la mirada a la que vamos a asistir en el siglo XXI. Claro, ya estamos en otro siglo. Si esto no tiene un límite a través de la circulación de los datos en el mundo, va a ser posible la existencia de un registro de la historia personal de cada uno de nosotros. Ya lo ves. Ya lo ves. En consecuencia va a haber una historia, ¡ay, colosal! ¿Cómo repetí? Yo estoy como lo colosal en este curso. En consecuencia va a haber una historia colosal nueva que de alguna manera va a convalidar los enormes procesos de exclusión que ya se advierten a fines del siglo XX. Pero este control va a poder ser totalizante. Es una mirada sobre los cuerpos, las historias, los pecados y los errores. Ahí estoy Foucault. ¿Vieron? Este discurso es Foucault. Esta es mi etapa que yo salí de la universidad, ¿entienden? Era, me encanto yo ahí. Y ahora digo malas palabras, yo estoy vieja. Bueno, yo nunca dije malas palabras, ¿saben ustedes? Mi mamá me prohibió una mesa. Es una mirada sobre los cuerpos, las historias, los pecados y los errores. Es, en definitiva, la mayor violación a la zona de reserva privada de las personas, a la que se puede acceder con lo que se ha dado en llamar la mercantilización del saber, la circulación del saber y el aparato tecnológico. Eso es biopolítica. La política sobre el sujeto. Quisiera referir, bueno, ya está.
Bien, acá está Weber de nuevo, viste que yo sea el presidente, yo que estaba en un... Bueno, sí. Esto es mucha... Es profético, le estaba... No, no es perfecto. Era mi formación hace 18 años que es mejor que la de ahora. Estás describiendo... O sea, que va más allá de lo que vamos a digo, poner en el pero nuevo sí, libro porque después, yo en el discurso de la Convención Constituyente sobre educación digo que la nueva educación consiste en la subversión semiótica. Es decir, en cambiarle el significado desde donde lo recibe a la información que recibís. ¿Y cuál sería la estrategia de nosotros ciudadanos para...? Bueno, la subversión semiótica. Que está acá también, ¿eh? Discurso de la educación, voto en contra del Pacto de Olivos, el gran desafío en contra de la libertad en el mundo de la imagen. Discurso, ¿quiere que les lea eso? Sí, sí. Vamos porque es lindo. 42. Esto es 94. No sé, yo estos chicos, por eso yo les digo, yo me olvidé pero sé. Miren, el gran desafío es cómo encontrar la libertad en el mundo de la imagen. 10 de agosto de 1994. Ustedes no habían nacido alguno. Estaban naciendo. ¿Vos no habías nacido? Nadie está. Señor presidente, a raíz de las noticias políticas aparecidas durante todos estos días, me he preguntado por qué somos peligrosos. Claro, porque nos decían que éramos peligrosos porque metimos... Mirá, le voy a leer porque esto de los tratados internacionales. Yo era peligrosa, me acuerdo, y la Cristina decía que era peligrosa. Dice, como señala Rawls, un famoso filósofo americano, la justicia es a las instituciones sociales lo que la verdad es al sistema de pensamiento. ¿Entendieron esto? Qué bueno recordar esto. Como señala Rawls, que es un famoso filósofo americano del contrato social, la justicia es a las instituciones sociales lo que la verdad es el sistema de pensamiento. Lo de ayer de Campagnoli era reclamar justicia porque es la ética de las instituciones sociales. ¿Está? Y no hay comunidad humana viable sin que todos estemos de acuerdo acerca de determinados principios de justicia comunes. ¿Dónde tienen que cristalizarse esos principios? Justamente en el pacto político y social, que a su vez se cristaliza jurídicamente en la Constitución. Quisiera intentar demostrar de qué manera estamos acordando entre todos un nuevo principio de justicia en la Argentina. Esto no sé. Bueno, volvemos a la cláusula de la idea del progreso, también hemos dado que elegirle para evitar desigualdades. No, pero acá está el discurso de la educación de miércoles. Acá está, en el final del discurso. Entonces dice... tema federal, sigamos reconociendo algo más que ponernos la gratuidad. Algo más, el gran desafío, estoy hablando de la educación, no es más la gratuidad. El gran desafío contemporáneo es cómo encontrar la libertad en el mundo de la imagen y en el mundo de la comunicación. Y la única forma de encontrar la libertad en este mundo es por la educación a través de lo que Eco llama la subversión semiótica. Ayudemos a la gente a que pueda desentrañar los mensajes ocultos, los discursos ausentes si se quiere transmitir. Porque si no encontramos esa educación que subvierta semióticamente lo que por la imagen no viene, no habrá constitución que pueda impedir la esclavitud en el mundo contemporáneo a través de la sociedad de los medios de este país. Bueno chicos, ¿qué hora es? ¿Ya son las 7? Sí. Bueno, después seguimos. ¿Quedamos en la precomprensión? Bueno, intuyan un objetivo, vamos a diseñar la estrategia y vamos a ver el tema de la... Estuvo bien meterse. No voy a seguir. Chao. Chau.